Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Una vez más les saludamos en el amor del Señor en esta tarde, agradeciendo una vez más su amable sintonía, ya que estamos una vez más transmitiendo en vivo desde aquí de la sala evangélica del este de Los Ángeles. Y desde antemano les agradecemos por su amable atención y sobre todo agradecemos principalmente a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder una vez más abrir su palabra. Pero en esta tarde, antes de poder dar principio al estudio, estamos estudiando lo que es la asamblea, y en esta tarde se estudiarán los puntos que es la recepción a la asamblea y quienes deben de ser recibidos. Y en segundo lugar, principios para guiar en la recepción a la asamblea, y posiblemente será el tercer punto, dirección para la recepción en casos difíciles. Entonces esperamos que usted ponga atención, y si tiene la oportunidad de compartir esta transmisión, les agradecemos, ya que también para que otros hermanos tengan la oportunidad y el privilegio de poder escuchar este estudio. Bien, entonces antes de iniciar vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, vamos a orar y luego cantaremos un himno que es el número 487. El tema principal es "Oh Señor, que tú nos hables", pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta tarde. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, una vez más llegamos hasta tu trono de gracia, agradeciéndote por el privilegio que nos das de poder estar una vez más en este lugar, y sobre todo de poder llegar hasta tu trono de gracia, agradecerte por lo que eres, porque eres ese Dios perfecto, ese Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, y ese Dios que envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, a venir a morir en la cruz del Calvario. Te damos gracias también por la persona de nuestro Señor Jesucristo, que Él un día dejó su trono de gloria y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos gracias porque ahora disfrutamos de la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados y sobre todo la vida eterna. Pero también hay mandamientos que nos has dejado, que has establecido, en lo cual la iglesia también debe de acatarse a ellos, y en esta tarde estudiaremos algo acerca de tu palabra, acerca del orden establecido en la asamblea, y pedimos, Padre eterno, que tú ayudes a nuestros hermanos a que ellos puedan hablar con claridad y podamos entender tu palabra. También pedimos por los oyentes, por nuestros hermanos también que tendrán la oportunidad de estudiar con cada uno de nosotros. Pedimos que tú les ayudes y que puedas también iluminar sus mentes y corazones. También pedimos por personas que tal vez no han recibido al Señor Jesucristo. Ellos en esta tarde también tienen la oportunidad de escuchar este estudio y tienen la oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador. Dejamos pues este servicio esperando tu ayuda, y todo lo que se haga sea para honra y gloria de tu nombre. Acepta la gratitud y todo lo que te enviamos, porque lo hacemos siempre a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien por medio de Él te damos la honra y la gloria. Amén. Entonces vamos a cantar el 487. Oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz, que obedientes hoy seamos, respondientes a tu amor. Tu mensaje llegue a nos, alcanzando el corazón. Hay algunos que andan lejos de tu santa voluntad, otros hay que se hallan fríos. Oh, qué gran necesidad.
tu bendición, que tu Espíritu revele más de Cristo la bondad, que ilumine tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, para tu placer y honor. Amados hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan, que nos ven, que nos escuchan, muy buenas tardes a todos. Les saludamos en el amor y el nombre del Señor Jesucristo. Es para nosotros un privilegio una vez más entrar a sus hogares y compartir con ustedes las verdades santas de la palabra de Dios. Muchas gracias por continuar siguiéndonos en esta programación, escuchándonos, sintonizándonos en nuestros estudios bíblicos, también en la predicación del Evangelio los sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 9 de la mañana con nuestro devocional de adoración a Dios. Así es de que les agradecemos, apreciamos que nos sigan sintonizando. Les invitamos para que continúen con nosotros también en esta tarde y en las reuniones subsecuentes en la voluntad del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Hemos estado estudiando acerca de una asamblea o la asamblea cristiana en práctica. Mayormente hemos estado viendo, leyendo y estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también se le llama los Hechos del Espíritu Santo con la iglesia. Hemos visto algunos puntos, hemos ya tenido varias reuniones, hemos caminado, por así decirlo, en este estudio de la Asamblea Cristiana en Práctica. Hemos estudiado acerca del Evangelio, la predicación del Evangelio, un Evangelio puro. Hemos visto también acerca del arrepentimiento, la conversión, el creer en Cristo, la predicación de la cruz, la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo, el bautismo, la práctica del bautismo. Hemos estado en los estudios anteriores, los últimos 2 estudios anteriores, vimos acerca de el bautismo, la autoridad para el bautismo, quiénes califican para ser bautizados, la forma del bautismo, y decíamos que la forma es ser sumergido bajo las aguas. Eso significa bautismo, ser sumergido, ir por abajo, lo cual en figura es un símbolo de la sepultura. Se sepulta el hombre viejo para que el hombre nuevo, creado según Cristo, a imagen de Cristo, pueda vivir para la gloria de Dios. En una persona convertida, en un cristiano, hay 2 naturalezas. Hay la naturaleza adámica, la que heredamos de Adán, la naturaleza nueva que recibimos de Cristo el día que fuimos salvos. Entonces hay 2 naturalezas, y eso también implica que hay contienda entre una naturaleza y otra. El apóstol Pablo
en la carta a los Gálatas dice que se oponen entre sí la carne y el espíritu, para que no hagáis lo que queréis. O sea que hay una lucha constante en un creyente. Amado hermano, hermana creyente, si usted tiene luchas, eso es bueno, porque eso manifiesta que hay alguien dentro de usted, que es el Espíritu Santo, que batalla contra la carne, porque la carne se opone a la voluntad de Dios. La carne no quiere hacer lo que a Dios le agrada. El Espíritu Santo dentro, la nueva naturaleza, la nueva creación, desea, anhela agradar a Dios, obedecer a Dios, pero la carne está en contra. Entonces hay una batalla, hay una lucha interna entre el nuevo y el viejo hombre. Pero el bautismo, aparte de ser un mandamiento, también un testimonio público, la identificación con Cristo y un acto de consagración, también es un acto de sepultar al hombre viejo, a esa personalidad que nos impulsa siempre a ofender a Dios, al pecado. Pero una vez muerto con Cristo, crucificado con Cristo y sepultado con Cristo bajo las aguas del bautismo, dice la Escritura que ahora vamos a andar en novedad de vida. Ese es el propósito, andar en vida nueva, regocijado en Cristo, viviendo para Cristo, no para el mundo, porque debemos de ser como Él es. Y el Señor Jesucristo dijo: sed santos porque yo soy santo. Muy bien, ahora en esta tarde nos toca, siguiendo el mismo hilo del estudio bíblico, nos toca ver recepción a la asamblea. ¿Quiénes deben ser recibidos a la asamblea? ¿Cómo son recibidos? ¿Quién los introduce? ¿Quién los llama? ¿Quién los trae? ¿Quién los introduce para formar parte, en primer lugar, del cuerpo de Cristo a nivel universal? La iglesia, no la que se llama universal, sino que la iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo que Él ganó con su sangre preciosa. Pero también ser añadido o ser recibido a la recepción de una asamblea local, de una iglesia local, de una comunidad cristiana en cierta localidad. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio bíblico el día de hoy acerca de la recepción a la asamblea, quiénes deben ser recibidos y también principios para guiar en la recepción a la asamblea. Y tenemos varios versículos para considerar, para leer en la voluntad del Señor, hasta donde el Señor nos guíe en la hora que tenemos por delante. Así que vamos a ir a nuestro texto clave, nuestro versículo clave para esta tarde, y será en el libro de los Hechos. Por supuesto, el libro de los Hechos. Continuamos leyendo y estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo es 2 y el versículo es 47. Hemos pasado ya por todo este capítulo. Estamos cerca de finalizar este capítulo, pues ahora vamos a leer y a ver el verso 47. Hechos capítulo 2, verso 47. Dice así la palabra de Dios: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esperamos que el Señor bendiga su preciosa palabra en cada corazón. Aquí tenemos el verso 47, que nos muestra tres cosas especialmente, tres cosas a las cuales debemos poner atención
como dice la lectura, como dice lo que ya leímos, la primera cosa que encontramos es de que los que eran salvos, los que se convertían al Señor, los que creían en Cristo, alababan a Dios al ver todas las maravillas y las bendiciones. Pero aquí está el primer punto. Dice, y el Señor añadía cada día. Añadir es agregar o aumentar el número. Es interesante notar el día de hoy que hay iglesias grandes, mega grandes, medianas y pequeñitas. Hay de todos tamaños, de todos los números de personas que asisten a un lugar. Hay unas mega grandes que tienen 5,000 o 10,000 miembros. Hay otras en algunos lugares que tienen 5 miembros. Hay otros que tienen 20. Nosotros tenemos como alrededor de 100, otros 200, otros 500. Y así puede subir o bajar el número y la cantidad. Pero en la iglesia primitiva, la primera iglesia fundada por el Señor, que comenzó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, era una iglesia que a su comienzo, dice el capítulo 1, que habían como 120, capítulo 2 también, como 120 en el aposento alto donde ellos estaban reunidos, esperando la llegada del Espíritu Santo. 120, aunque el Señor comenzó con 12 discípulos, sus 12 apóstoles, a quienes Él llamó para que le acompañaran en su ministerio, y también a quienes Él envió a predicar. 12 discípulos. De esos 12 discípulos, uno traicionó al Señor. Se quedaron 11 discípulos que seguían con Él. Y vemos que de esos 11 discípulos, habían 3 discípulos más cercanos: Pedro, Jacobo y Juan. 3 discípulos cercanos de los 11 o de los 12. Eran 12, pero 3 muy allegados al Señor, que estaban siempre cerca de Él, que le servían muy de cerca y trabajaban juntamente con Él. Pero bueno, 120. Ese día de la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, donde estamos, se convirtieron como 3,000 personas convertidos al Señor. A finales de capítulo 2, estamos mirando en versículo 47 que el Señor, no dice Pedro, no dice Juan, no dice los apóstoles, no dice los ancianos, no dice los pastores, para nada. El Señor. ¿Qué hacía el Señor? ¿Cuál es el trabajo del Señor? ¿Cuál era el trabajo del Señor? Añadí cada día. ¿Por qué razón? Porque es el Señor quien salva. Él es quien da la salvación. La salvación viene de Jehová, dijo Jonás en el vientre de aquel gran pez, en lo profundo del mar, dentro del vientre del pez. No había manera como salvarse, pero clamó a Dios, y al final de su oración, dice Jonás con toda seguridad, la salvación viene de Jehová. Y al instante, Dios mandó el pez y vomitó a Jonás y lo sacó de su vientre. Y en efecto, la salvación viene de Dios. Aquí sucede lo mismo. Los principios son los mismos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El principio de la salvación es el mismo. Solo Dios puede salvar. El Señor añadía o aumentaba el número de los convertidos. Él es el que llama a través de la predicación del Evangelio. Luego hay otra palabra que encontramos ahí. El Señor añadía cada día a la iglesia. Iglesia.
Entonces aquí encontramos que la iglesia no es el edificio. La iglesia son las personas, son los convertidos, son los salvados, son los redimidos, son los cristianos. Hay muchas personas y aún hermanos en Cristo dice, voy a la iglesia. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Vamos al salón o al local o al lugar donde nos congregamos. Es un local, es un salón donde los cristianos se reúnan, donde la iglesia se congrega para alabar y adorar al único y verdadero Dios. Entonces, la iglesia somos los creyentes, los convertidos, y el Señor añadía aquellos que eran salvos cada día, los añadía o agregaba, aumentaba el número en la iglesia. Y la otra cosa que encontramos es al final del versículo, los que habían de ser salvos. El Señor conoce quiénes son verdaderamente salvos. Nosotros no conocemos, no sabemos. El Señor sí conoce quiénes son verdaderamente salvos. Y poquito más adelante vamos a ver un poco de esto. Pero es interesante notar, primeramente, que es el Señor, luego la iglesia y en tercer lugar los salvos. El Señor, la iglesia, los salvos. Gracias, hermanos. Quisiera invitarles a un texto más atrás, aquí en Hechos capítulo 2, y ver el verso 41. Ese es el orden que el Espíritu Santo ha puesto para que todo creyente que asista a una asamblea local pueda ver lo que el Señor ha dejado para que nosotros obedezcamos a estas 7 columnas. Unas 7 columnas donde toda asamblea debe estudiar y practicarla al mismo tiempo. Pero dice en capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, su verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es tan importante, porque como nuestro hermano ya ha explicado, ¿a dónde se debe añadir aquel hermano? ¿Dónde debe permanecer el hermano para ejercer sus dones espirituales? Es en la iglesia. Y como también ya hemos visto, es que el Señor añade, no solo porque Él es el dueño de esa iglesia, sino que también porque es dueño de cada miembro de la iglesia. A lo que quisiera llegar es el orden y al mismo tiempo el deseo del Señor Jesucristo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay muchos hermanos que son salvos, aunque son bautizados, pero no se congregan. Ellos pertenecen a la iglesia universal, pero para pertenecer a una asamblea local, entonces se debe buscar una iglesia donde está en un lugar y poder entrevistarse con los hermanos y poder ejercer. Verso 43, brincando los otros puntos que están en este orden, pero miramos en el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que todos los hermanos que ya habían sido salvos estaban reuniéndose. ¿Por qué razón?
porque es el lugar donde el Señor quiere que estén reunidos los creyentes. Pero también quisiera notar que en el verso 41, los que recibieron su palabra. Verso 47 dice, los que habían sido salvos. Pero hay otros calificativos que tenemos en este estudio, los que son deben ser recibidos, y lo podemos ver en Hechos capítulo 5 y su verso 14. Y ahí dice, Hechos capítulo 5, verso 14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Los que creían en el Señor. Allá leímos los que recibieron su palabra. Y en el verso 47 dice, los que eran salvos. Aquí dice, los que creían en el Señor. Son sinónimos de una persona que primeramente ha recibido su palabra, ya ha creído en el Señor, ya es salvo. Él puede ser recibido. Pero hay otros calificativos también para los que pueden ser recibidos, y están en, por ejemplo, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y su verso 7. Hechos capítulo 20, verso 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. Los discípulos. Es una persona que está aprendiendo, y vamos a ver más adelante que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, recibe su palabra, cree, es salvo, es un creyente. Pero cuando uno comienza a asistir a una asamblea local, no sabe mucho de las cosas de Dios. Entonces el discípulo tiene que aprender. Los maestros, el Señor, el Espíritu Santo va a ayudar al hermano para conocer las bendiciones y también reglamentos que hay dentro de una asamblea local. Lo que el Señor quiere es que estén juntos los que son salvos, que como vimos en Hechos, que estén en comunión con Él, pero en comunión con los hermanos, y puedan así trabajar junto en la obra del Señor. Muy bien. En el versículo que leía nuestro hermano de Hechos 5 y verso 14, encontramos cosas muy interesantes a las cuales debemos poner mucha atención. Dice el versículo, y los que creían en el Señor aumentaban más. En el verso 47 que leímos anteriormente de capítulo 2, decía que el Señor añadía cada día. Aquí en capítulo 5 va en progreso, va en aumento. Dice, aumentaban más. Pero no para ahí. Hay una clasificación muy importante, porque esto es muy necesario mirarlo. Aumentaban más, gran número, así de, ahí hay una dirección, gran número, así de hombres, como de mujeres. Si nos damos cuenta, en la iglesia primitiva y en la iglesia de hoy no es la excepción, es lo mismo. Hay hombres y hay mujeres. A ambos el Señor ha llamado, el Señor llama, el Señor continúa llamando para que sean salvos.
Dice que los que creían en el Señor aumentaban más, y encontramos la clasificación de quiénes eran los que creían: hombres y mujeres. Esto nos enseña que la salvación es para todos, no hay acepción. No hay, si usamos una palabra que está de moda el día de hoy, aunque no es, de cierta manera, puede ser que sí, discriminación. Dios no hace acepción, es la palabra más correcta, acepción. No escoge, este me gusta, este no, este sí, este me... No. Hombres y mujeres, parejo, igual. El llamado es para todos. La puerta está abierta para todos. Hombres, mujeres. No habla razas, no habla colores, no habla distinciones. Dice hombres, no importa de dónde sea. Mujeres, no importa de dónde sea. Hombres, mujeres, a todos. Todos están incluidos en este llamado, hombres y mujeres. Y en Hechos 27 leía nuestro hermano que ahí eran los discípulos. Y es interesante notar ahí algo muy importante, porque ahí hay un propósito. Estamos viendo el punto de que quienes deben ser recibidos a la recepción, o sea, a la comunión de una asamblea o de una comunidad cristiana local, a la localidad. Todo el que ha creído en Cristo, los que hemos creído en el Señor, hemos sido agregados a la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo o en todo el universo, que se le llama comúnmente la iglesia universal. Pero digo y aclaro otra vez, no es la iglesia que tiene el rótulo Iglesia Universal, para nada. No somos de ellos, abiertamente no somos de ellos. Somos la iglesia de Cristo. Entonces hay la iglesia universal, todos los salvados en todo el mundo. Y hay la iglesia local, la iglesia que está allá en una calle que se llama Tercera y Mednik. Esa es una iglesia local. Pertenecemos a esa iglesia local, a una localidad cristiana. Otra iglesia por allá por Culver City, por Monrovia, por otros lugares. La iglesia local, por Panorama City, ahí por una calle que se llama Davis. Ahí hay una iglesia local, una comunidad cristiana que se reúne para adorar a Dios. Entonces ahí en Hechos 27 es interesante leer lo siguiente. Yo lo repito, ya el hermano mencionó, pero yo quiero repetir lo que dice ese versículo. Dice: el primer día de la semana. En primer lugar, ¿cuál es el primer día de la semana? Yo hago una pregunta. Usted dirá, el día lunes, porque es cuando comenzamos a trabajar. Posiblemente es el primer día de la semana, de su semana de trabajo. Pero para el Señor, el primer día de la semana es el día cuando Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuándo fue ese día? El día después del sábado. El día después del día de reposo. ¿Cuándo era el día de reposo? ¿Cuál día estableció la ley? ¿Qué día dijo Dios a Israel, no a la iglesia, a Israel, que debería de descansar? ¿Cuál día Israel debería reposar? El día séptimo. ¿Cuál es el día séptimo? El día sábado, el día séptimo. Entonces, hagamos la cuenta. Sábado es el séptimo día que Dios estableció para Israel para descansar. Entonces vamos a comenzar con el primer día para terminar con el séptimo. Primer día.
es el domingo. Segundo día, lunes. Tercer día, martes. Cuarto día, miércoles. Quinto día, jueves. Sexto día, sábado. Viernes el sexto, gracias. Viernes el sexto y sábado el séptimo. Comenzamos otra vez. Terminamos en sábado séptimo, comenzamos domingo primero y así sucesivamente. El sábado séptimo. Dice que el primer día de la semana, esa era la enseñanza bíblica. Y también, en cierta manera, lo que enseñaron los apóstoles, los discípulos, lo que aprendieron los hermanos, y era lo que practicaban. Vamos a poner una palabra. Aquí posiblemente no deberíamos usarla, pero era la costumbre de los hermanos conforme al patrón bíblico. El día domingo por la mañana se reunían para partir el pan. Ahí hay un propósito. Dice, reunidos los discípulos para, señala un propósito. Hay un rótulo grande ahí que dice para. Usted va en el freeway, ¿verdad? Y ve un rótulo luminoso y luego tiene un mensaje. Y ahí lee el mensaje en el rótulo luminoso. Aquí hay un rótulo en este freeway espiritual de la iglesia. Y dice, se reunían los discípulos para. ¿Para qué se reunían? ¿Qué es lo que dice ahí? Para partir el pan. Partir el pan. ¿Qué es partir el pan? ¿Qué habla esta palabra o esta expresión? ¿Qué quiere decir partir el pan? Bueno, esto es celebrar lo que muchos dicen la Santa Cena, la Cena del Señor, el partimiento del pan. Cuando habla la Cena del Señor, es una cena dedicada al Señor. Cuando habla de partir el pan, es a los hermanos. Son los hermanos que partimos el pan, no es Dios que parte el pan. Somos los hermanos que partimos el pan. Pero la cena del Señor es una solemnidad para el Señor, dedicada al Señor. El Señor dijo allá en Lucas 22 y 19, y también el apóstol Pablo lo repite en 1 Corintios, capítulo 11, versos 24 y 25. Pero lo leemos mejor para estar mayor convencidos por la palabra. En 1 Corintios 11, dice el versículo, comenzando de verso 23, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, o sea, el partimiento del pan o la Santa Cena, en memoria de mí. Por eso se le llama la Cena del Señor, porque es para el Señor, es en memoria del Señor. Verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, dice el Señor. Es en memoria de Él. Entonces aquí, en Hechos 27, el apóstol Pablo iba de viaje en las ciudades predicando el Evangelio, confirmando a los hermanos, enseñando las doctrinas de la palabra de Dios. Pero un día primero de la semana, un día domingo, se detiene en una localidad, hay un grupo de hermanos en ese lugar y se reúnen ahí ellos para partir el pan, para hacer memorias del Señor, para recordar la muerte, entierro y resurrección
del Señor Jesucristo y su pronto regreso por la iglesia. Y el versículo 7 termina diciendo: Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y por alargar el discurso hasta la medianoche, ahí sucedió algo inédito. Un joven se durmió y cayó, y dice que estaba muerto, pero bueno, revivió. Pero aquí el punto es que Pablo les enseñaba. Entonces la iglesia se reúne para recordar al Señor el primer día de la semana, y también la iglesia se congrega para ser enseñada, doctrinada por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay un propósito para pertenecer en una asamblea local. Entonces el Señor salva, llama y recibe a los creyentes porque Él tiene un propósito. Y vamos a ver allá en Romanos capítulo 15 que es para su gloria, como nuestro hermano ha dado a conocer. En el partimiento del pan es para recordar, pero también es para enseñar al pueblo, enseñar a los creyentes. Otro verso que quisiéramos leer está en Hechos capítulo 11 y su verso 26. Hechos capítulo 11 y su verso 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí es una asamblea reciente, es una asamblea que ha salido de los hermanos en Jerusalén. Dice en el verso 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y vinieron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces lo que podemos ver aquí es que el Señor tiene pueblo, está levantando pueblo. Hay creyentes que están trabajando, y eso por la persecución. Y los hermanos judíos predicaban a los judíos, pero también los hermanos gentiles predicaban a los gentiles, y comenzaron a exponer la palabra de Dios, y se convirtieron, creyeron. Y luego dice que el Señor, verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y con el tiempo ya se hicieron una asamblea. Cuando los hermanos de Jerusalén escucharon la noticia, enviaron a Bernabé para que fuese allá. Verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Entonces, ¿qué es la instrucción que un hermano recibe en una asamblea local? La palabra del Señor, a permanecer fieles, porque la iglesia es un lugar separado. Así que cuando uno es creyente, se bautiza, va a ser añadido a la iglesia, separado del mundo. Y como nuestro hermano ya ha mencionado, uno de los mandamientos que el Señor dejó es el partimiento del pan, pero también contrae responsabilidades. Aquí los hermanos conocían se me fue el nombre, dice en el verso, gracias hermano, Bernabé. A Bernabé y lo mandaron a la asamblea de Antioquía. Y cuando llegó, él les exhortaba, les enseñaba.
Pero el verso clave es el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Ahí estaban participando, estaban enseñando, y los hermanos estaban recibiendo la enseñanza. El fruto de eso, el comportamiento de ellos, dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. La conducta, la forma de vivir, por lo que habían sido enseñados, por congregarse ellos, por tener comunión con el Señor y con la asamblea, ellos dijeron, ellos son distintos de los demás. Y por primera vez se les llamó cristianos. Desde entonces se nos llama cristianos porque hemos dado testimonio de que somos de Cristo. Es interesante una vez más mirar el versículo 26 aquí de el libro de los Hechos, capítulo 11. Y al mirar los versículos que el hermano leía, por ejemplo, al final de versículo 20, dice el Evangelio del Señor Jesús. Está haciendo énfasis de la predicación del Evangelio. En verso 21, al comienzo del versículo, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Entonces es interesante notar que el Evangelio es el Evangelio del Señor Jesús. El Evangelio de la gracia de Dios se llama en otros términos. El Evangelio es el mensaje que anuncia la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es interesante que estos que creyeron al Señor, que se convirtieron, dice verso 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. No dice en la iglesia, dice con la iglesia. Y ese es el punto más importante. Uno preguntaría, ¿a qué iglesia va usted? Oh, dice, mi iglesia tiene un gran rótulo y tiene una gran inscripción, la iglesia tal y tal. Aquí sencillamente dice que Pablo, los convertidos, Bernabé, estos hermanos se congregaron con la gente, con el grupo de convertidos que forman la iglesia. Los convertidos son los que formamos la iglesia. ¿Cómo se les llamó a los que formaron la iglesia? ¿Cuál es el nombre que se les dio allá y que hasta el día de hoy llevamos sobre nosotros? ¿Por qué se les llamó así? ¿Cuál es la razón? ¿Hay alguna razón? Sigue diciendo el verso 26. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó. No se les llamaba así. No se conocían así de esa manera. Se les llamó. ¿Cómo se les llamó a los discípulos? Cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? ¿Es que se les ocurrió a alguien? Vamos a ponerle cristianos. Como a veces alguien está en una condición muy lamentable y dice, mire ese pobre cristiano cómo está. Ese no es el concepto aquí. Se les llamó cristianos porque creían en Cristo. Dice que oyeron el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con los que predicaban y la gente se convertía al Señor Jesús, a Jesucristo, a Cristo. Seguían a Jesús, seguían a Cristo. Y al ver la conducta de estos hermanos temerosos de Dios, gente con buen testimonio, gente que hablaba del amor y la gracia de Dios y que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, sus vecinos, el pueblo alrededor, al mirar la conducta de ellos, dijeron, estos se parecen a Cristo, son como Cristos pequeños, entonces les vamos a llamar
cristianos. Qué alivio, cristianos. Porque siguen, porque seguimos, porque somos de Cristo. Ese es el nombre que debe de llevar aquel que sigue a Jesús, que sigue a Jesucristo, que sigue al Señor que murió clavado a la cruz en el Calvario, que fue sepultado y resucitó, se levantó un día domingo, un día primero de la semana. El día sábado, todo el pueblo estaba descansando. Cristo estaba descansando en el sepulcro, estaba en paz. Pero el día domingo, el día primero de la semana, muy de mañana se levantó de entre los muertos. Por ende, el pueblo de Dios, la iglesia, hasta el día de hoy, nos congregamos el domingo por la mañana para adorar a aquel que estuvo muerto, pero que ahora vive. El que estuvo en el sepulcro, pero derrotó a la muerte y se levantó con poder, gloria y victoria. Y ahora está sentado en un trono en el cielo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, está coronado de gloria y está en su trono en el cielo. Juan lo vio. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando Juan entra en el día del Señor, y si vi un trono establecido, es lo primero que Juan está mirando. Hay muchas cosas que mirar en el cielo. Me imagino yo, cuando lleguemos allá vamos a ver tantas cosas. Pero lo más importante para notar, para mirar, es que hay un trono. Y en ese trono que está en el cielo hay uno sentado. Es el que murió en una cruz. Es el que fue puesto en un sepulcro nuevo por José de Arimatea. Pero es el que se levantó con poder de entre los muertos. Apareció a sus discípulos. Apareció a María. Apareció a Saulo de Tarso en camino a Damasco. Aquel hombre que un día tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y desde ese día, ese hombre llamado Saulo llegó a ser el apóstol Pablo, y ese hombre predicó de la resurrección con toda autoridad y todo poder, porque él creyó en uno que se levantó de los muertos y ahora vive para siempre y para gloria de Dios. Y el último que vamos a ver el verso es capítulo 1 de Primera de Corintios y su verso 2. Aquí el apóstol Pablo también llama, como hemos visto y estamos viendo, a los salvos, a los que recibieron su palabra, a los discípulos, a los creyentes, ya reunidos en una localidad. Hay dos palabras que Pablo escribe a Primera de Corintios capítulo 1 y su verso 2. Y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire que hay dos cosas tan interesantes. ¿Por qué nos debemos añadir a una iglesia local? Porque el Señor nos ha añadido. El Señor llama. Pero mire, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y una de las distintivas que tenemos los hermanos que nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo, que no tenemos títulos para la asamblea, sala evangélica o hermanos que se congrega en el este de Los Ángeles. Aquí dice que había una asamblea que se congregaba, la iglesia de Dios que está en Corinto, el lugar donde ellos residían. Pero luego dice: a los santificados en Cristo Jesús. Esto es bien interesante. A los santificados en Cristo Jesús.
posesionalmente son santos en Cristo Jesús, los creyentes. El Señor murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó para nuestra justificación. Así que todo creyente en Cristo es santificado. Pero también dice Pablo, llamado a ser santos. Entonces, como vimos en Hechos, capítulo 11, que allá mandaron a Bernabé y posteriormente Saulo se añadió a la predicación del Evangelio, pero también a la enseñanza de la palabra de Dios, para hablar de Cristo. ¿Y qué es lo que podemos ver en Cristo? Su vida, su perfección, su santidad. Y toda la palabra de Dios nos instruye a ser santo porque Él es santo. Llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, de ellos y nuestros. Está hablando a la congregación que está en Corinto, pero también los que están escribiendo esta carta. Así que, después de haber sido salvo, después de creer, el otro paso es ser bautizado. Después de ser bautizado, hay que añadirse a una iglesia local para aprender del Señor, para ser instruido del Señor. ¿Qué dice? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de vivir? Para tener responsabilidades, pero también muchos privilegios. Muy bien, vamos a ir terminando con nuestro estudio esta tarde. Vamos a leer 2 versículos más. Uno está en Hebreos capítulo 10 y versículo 14, y el otro lo vamos a leer en Colosenses capítulo 1 y versículo 2. Así que leo el primero en Hebreos, en base a lo que leyó nuestro hermano en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. Dice: santificados en Cristo, llamados a ser santos. Y vamos a leer en Hebreos 10 y verso 14, hablando acerca de Cristo y su muerte y su obra en la cruz. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y allá en 1 Corintios capítulo 1 y verso 2, ya nuestro hermano explicó que se dirige a una localidad y en sí está dirigiéndose a a las personas que han sido santificados en Cristo Jesús. Entonces, aquí hay 2 palabras que tenemos que mirar. Primeramente, santificados en Cristo. El único que puede santificar es Cristo. Y esto es mediante su muerte expiatoria en la cruz, mediante su sangre que derramó, porque es su sangre que nos limpia de todo pecado, y es por medio de su sangre que nos deja aptos o listos para servir al Dios vivo. Somos santificados en Cristo. Y esto es una cosa muy interesante, importante para mirar. Santificados es un título que Dios pone a aquellos que son lavados o limpiados por la sangre de Cristo, por haber creído en Él, por depositar su confianza en cuanto a la salvación de sus almas en Cristo. El día que creímos en Él, y el día que usted crea en Él que no es salvo, va a ser un santificado en Cristo Jesús. Y ahora está la segunda parte. Llamados a ser santos.
Y esta palabra santo significa apartado, apartado, separado. Por ende hay quienes nos llaman los hermanos separados, y tienen mucha razón, separados para Dios. Esto quiere decir santos para Dios. Allá en Colosenses dice que fuimos trasladados, fuimos librados de la potestad de las tinieblas, rescatados de la potestad de Satanás, de las tinieblas, del oscurantismo, del espiritualismo, del ritualismo y del religionismo, trasladados, llevados al reino de Cristo. Ahora pertenecemos al reino de Cristo. Fuimos llamados, fuimos sacados, separados para Dios, para vivir para Dios. Y eso significa santos, separados del mundo y del pecado, para vivir para Dios. Santificados por Cristo, separados para su servicio. Y en Colosenses, la otra lectura que dije que iba a leer, dice de la siguiente manera, Colosenses 1 y 2, el concepto es el mismo: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Aquí también está este nombre, este título que Dios da. Este es un título que Dios da a los que han creído en su Hijo. Se les llama santos fieles, fieles, la fidelidad a Dios. Hermanos en Cristo, también se le llama hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Si usted ha creído en Cristo, en el verdadero Cristo, en el que murió pero que resucitó y que está en el cielo, somos hermanos por medio de Cristo. Si no ha creído en Cristo, no somos hermanos. Podemos ser hermanos si usted hoy, en esta tarde, por la fe, viene humillado, rendido a Él y confesando sus pecados. Señor Jesús, soy un pecador. Perdóname, límpiame, creo en ti, te recibo como mi Salvador, por medio de la fe. Y usted obtendrá la santificación de Dios, tendrá la bendición de ser un hijo de Dios, y también tendremos la dicha de ser hermanos, de que sea mi hermano en Cristo Jesús, en el amor del Señor. Le invitamos para que hoy, sin más tardar, crea en Él, que crea en Cristo y le reciba como su Salvador personal. Gracias por su amable sintonía. Se ha terminado el tiempo. Agradecemos que nos continúe viendo, sintonizando. Apreciamos que sigan nuestros programas cada sábado a las 6 de la tarde, hora de California. Los domingos a las 9 de la mañana y 5 p.m., como hoy, hora de California. Les invitamos para nuestras próximas transmisiones. Una vez más, estamos agradecidos por su amable sintonía y también oramos por ustedes para que el Señor los bendiga y los ayude en su vida diariamente. Y como ya escuchamos y leímos en la palabra de Dios, vivamos para la gloria de Dios. Bendiciones. Señor les guarde en esta semana a todos. Gracias.